Nadie imaginaba que el toro regresaría para salvar al viejo después de que lo dejaron para morir solo. Durante 14 años, don Ernesto cuidó de aquella tierra con el celo de quien cuida una tumba sagrada. Cada metro de suelo, cada cerca de alambre, cada árbol retorcido parecía llevar consigo la memoria de la mujer que se fue. Desde que ella partió, el lugar perdió el sonido de la risa, de la olla en el fuego, de la voz dulce que llenaba el vacío de las madrugadas. Solo quedaron sus pasos, arrastrados, y el silencio, siempre él. Y en medio de ese silencio había un animal que no era solo un animal, Apolo. El toro había sido criado desde pequeño por su difunta esposa. Fue ella quien lo alimentó con un biberón improvisado cuando su madre murió en el parto. Fue ella quien le puso el nombre. Era el único animal que respondía a su llamado, que aceptaba su toque, que se acostaba a su lado como un perro fiel. Don Ernesto, sin embargo, nunca tuvo paciencia con eso. Consideraba a Apolo un estorbo, un bruto inútil. Pero, irónicamente, después de que ella se fue, el animal permaneció y siguió estando, callado, presente, testigo de todo lo que quedó, hasta que comenzó a decaer. Primero dejó de resoplar, luego dejó de comer. No respondía a silbidos, ni se movía cuando las gallinas picoteaban sus cascos. Pasaba los días en el mismo rincón del corral, con la mirada perdida y el cuerpo inerte, como si hubiera renunciado a existir. Era como si sintiera la ausencia de su dueña, o peor, como si estuviera esperando que alguien finalmente lo notara de verdad. Don Ernesto intentó fingir que no lo veía. Intentó seguir con su vida como siempre, empujando el dolor con el arado y remendando el pasado con el tiempo. Pero la imagen de aquel animal inmóvil, con los ojos hundidos y los huesos comenzando a asomar bajo la piel, empezó a incomodarlo. Probó algunas soluciones caseras, té de hojas de ricino, una mezcla de agua con sal gruesa e incluso un medicamento vencido que había usado años atrás en un ternero. Nada funcionaba. Apolo empeoraba cada mañana. La culpa comenzó a apretar, pero el orgullo siempre hablaba más alto. Hasta que una mañana, al intentar ponerle comida en el comedero, vio los ojos de Apolo amarillentos. Ya no era solo debilidad, era enfermedad, de esas que se propagan por el aire, por el olor, por la tierra. El desespero lo golpeó, y como último recurso, llamó al vecino más experimentado de la región, don Elías. Elías llegó esa misma tarde, hombre de palabra directa y mirada afilada. Caminó hasta el corral, se paró frente al toro y permaneció en silencio por largos segundos. Luego soltó un suspiro pesado y dijo la frase que Ernesto nunca olvidaría: si no sacas a ese animal de aquí, lo perderás todo. La recomendación cayó como una sentencia. Según Elías, el toro tenía algo grave, contagioso. Podía infectar al rebaño, a los cerdos, incluso a los perros, y no habría remedio ni tiempo para evitar lo peor. Solo quedaba una salida: sacar al animal. Ahora, la decisión se tomó sin consultar a la conciencia. Era eso o arriesgar la ruina total. Don Ernesto entró a la casa, tomó la cuerda más gruesa que tenía y regresó al corral. Encontró a Apolo acostado, con el hocico pegado al suelo y los ojos entreabiertos. Ni siquiera levantó la cabeza. No hubo reacción cuando la cuerda rodeó su cuello. Solo un sonido bajo, parecido a un suspiro, como si el animal entendiera lo que estaba por suceder. El camino hasta el bosque fue lento. A cada paso, el barro tiraba de las botas y el viento mecía las hojas como susurros de advertencia. El viejo no decía nada, el toro tampoco. Era una marcha silenciosa, pesada, como un funeral sin llanto. Cuando llegaron al punto más alejado del sendero, don Ernesto ató a Apolo con 3 vueltas al tronco grueso de un árbol seco. El nudo fue apretado con fuerza, como si intentara ahogar su propia culpa junto con él. Luego se alejó unos pasos. Se quedó parado, observando aquel cuerpo flaco, respirando con dificultad, las patas frágiles temblando. Y entonces vino la mirada. Apolo levantó los ojos, grandes, húmedos, como quien suplicaba sin hacer ruido, como quien decía: así termina. No había sonido, ningún mugido, ningún movimiento, solo esa mirada que dolía más que cualquier palabra. Don Ernesto intentó no mirarla por mucho tiempo. Giró el rostro, se ajustó el sombrero y comenzó a alejarse. Un paso,
luego otro, el sonido de la cuerda tensa crujiendo detrás de él, y aunque no se volvió, sabía que estaba siendo observado hasta que desapareció entre los árboles. «Es solo un animal», susurró para sí mismo, como quien intenta convencerse de lo que no cree. Pero había algo en ese momento que escapaba a la lógica, algo que hacía que esa frase fuera demasiado pequeña, demasiado superficial, porque Apolo llevaba más que carne y hueso. Llevaba recuerdos, lazos invisibles, memorias que ni siquiera el dolor pudo borrar. Era el último pedazo de ella, lo que aún quedaba en pie, y ahora estaba atado para morir solo. El regreso a casa fue aún más silencioso que la ida. El campo parecía diferente, más seco, más hueco. El viento se detuvo, ni los pájaros se atrevían a cantar. Solo el sonido apagado de sus propios pasos y un pensamiento que martilleaba por dentro. Si él muere, ¿qué más me queda? Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. O al menos eso pensaba. Si esta escena te apretó el pecho, imagina lo que aún está por venir. Porque lo que este toro hizo, después de ser dejado para morir, no fue solo valentía, fue amor. Suscríbete ahora al canal y acompaña hasta el final esta historia real que te dará un vuelco al corazón. El campo quedó vacío, no de hierba, no de ganado, sino de sentido. La ausencia de Apolo era más que la falta de un animal, era la falta de un sonido, de una presencia, de un vínculo invisible que conectaba pasado y presente. La cuerda aún colgaba del gancho del cobertizo, pero la mirada de Apolo seguía en la memoria, y peor que el silencio de la hacienda, era el silencio que se apoderaba del viejo por dentro. La campana del corral, que antes tintineaba con la brisa, se cayó para siempre. La cadena del portón ya no se arrastraba con las patas impacientes, ni las gallinas se acercaban al pasto como antes. Era como si todos los animales de la propiedad hubieran sentido el luto y decidido respetarlo. En lugar del mugido que llenaba el valle al amanecer, solo se oía el viento golpeando seco en las hojas de la cerca. Las madrugadas se volvieron más largas, el frío de la noche se arrastraba hasta los huesos y el calor del día parecía quemar como un reproche silencioso. Cada paso sobre el suelo de madera hacía crujir el piso, y ese crujido sonaba como una voz. Voz de juicio, voz de recuerdo, voz de Apolo. El sonido del pasado comenzó a habitar todos los rincones, especialmente los más oscuros. Dormir se volvió una tarea imposible. Era apoyar la cabeza en la almohada y las imágenes llegaban. El tronco del árbol, la cuerda apretada, los ojos grandes y silenciosos que solo preguntaban por qué. El recuerdo era siempre el mismo, pero dolía diferente cada noche. A veces despertaba gritando, otras sudando frío, y cuando lograba cerrar los ojos, soñaba con el mugido apagado de aquel que quedó atado entre los árboles. Una vez intentó justificar lo que hizo. Sentado frente al espejo roto del baño, susurró entre dientes. Fue por necesidad, por miedo, pero ni él se lo creyó. El reflejo tampoco. Era como si su propio rostro lo repudiara. El espejo temblaba en la pared, no por el viento, sino por la vergüenza. Era un juicio mudo, sin jurado, sin defensa, sin absolución. Con el paso de los días, el cuerpo comenzó a sentir el peso que el alma ya cargaba. Las manos ya no tenían firmeza para cortar leña. Los ojos ardían incluso a la sombra. El apetito se esfumaba. Las piernas flaqueaban en la cuesta. Era como si la vida estuviera devolviendo en carne lo que se hizo por desprecio. Y cuanto más pasaba el tiempo, más crecía la culpa. Un día, mientras llenaba de agua el bebedero de los cerdos, vio a una niña del pueblo mirándolo fijamente desde detrás de la cerca. Era la nieta de Elías, el hacendado. La niña tenía en los ojos el mismo color que los de Apolo. No dijo nada, solo lo miró y corrió. Esa mirada quedó grabada como una cicatriz más invisible, porque incluso sin palabras, lo que se había hecho ya no podía ocultarse. Ernesto comenzó a evitar a la gente. Dejó de ir a la tienda. Empezó a cultivar sus propias verduras solo para no tener que responder preguntas. Los vecinos, poco a poco, entendieron el mensaje y también se alejaron. No por maldad, sino por respeto, o tal vez por miedo a contagiarse de esa aura de amargura que parecía crecer con cada estación. La culpa se volvió rutina. Estaba en el café sin azúcar, en el pan seco de la mañana,
en el ruido de la radio que insistía en tocar canciones que recordaban a la difunta, y en el olor a paja mojada que venía del establo. Todo traía a Apolo de vuelta, pero ahora solo en la memoria, solo en la ausencia. Durante una tarde sofocante de septiembre, decidió revolver el cajón donde su esposa guardaba los cuadernos de recetas. Encontró un papel viejo, doblado, con la letra de ella, casi borrada. Una nota simple: no se trata de domar, se trata de confiar. Se quedó parado por minutos mirando esa frase. Sabía que era sobre el toro, sobre Apolo, sobre todo lo que no se dijo y que ahora ya no podría decirse. El mayor dolor no era lo que perdió, era saber que tuvo la oportunidad de hacer las cosas diferente y no lo hizo, que pudo haber cuidado, que pudo haber intentado, que el abandono fue una decisión, no una consecuencia, que mientras Apolo moría poco a poco en el monte, atado, con hambre y frío, alguien aquí dormía en un colchón seco, rodeado de mantas y culpa. Los árboles comenzaron a perder sus hojas. El viento, antes fuerte, ahora parecía soplar solo dentro de la casa. Las tejas temblaban en las noches de tormenta y el viejo, acurrucado en su rincón, oía un mugido lejano cada vez que cerraba los ojos. Un mugido que ya no era real, pero que dolía como si lo fuera. Y cuando pensaba que ya había sentido lo peor, llegaron los días en que el propio tiempo pareció detenerse. El reloj de la cocina se rompió. Las gallinas desaparecieron del patio. Hasta el perro dejó de ladrar. Era como si incluso el universo se estuviera replegando, dejándolo solo con lo que había sembrado. Con cada latido del corazón crecía la certeza. Había enterrado mucho más que un toro en aquel bosque. Había dejado morir el último pedazo de humanidad que lo habitaba. Y tal vez fuera demasiado tarde para volver. La mañana amaneció pesada, con el cielo gris cerrado como tapa de ataúd. El aire estaba húmedo, denso, como si el tiempo se hubiera detenido en advertencia. Ni los pájaros cantaban, solo el viento tibio golpeando las hojas secas del patio. Don Ernesto apenas había terminado de lavarse la cara cuando escuchó el primer crujido. Un sonido seco, desde la puerta principal. Pensó que era la madera crujiendo, pero el segundo sonido vino más fuerte. Era la tranca siendo forzada. El tiempo entre el susto y la invasión fue de segundos. La puerta cedió como papel viejo, y 3 hombres armados entraron sin decir nada. Ninguno llevaba uniforme, pero el olor a maldad era igual al de la pólvora. Eran cobradores, bandidos, gente sin rostro, nadie lo sabía. Solo sabían entrar, derribar, tomar, y eso hicieron. Reventaron el armario de la cocina, rasgaron el colchón delgado del cuarto, arrancaron los pocos billetes que el viejo guardaba escondidos en una lata bajo el fregadero. Uno de ellos escupió en el suelo y miró al dueño de la casa con desprecio. «Viejo inútil, ya no vales nada». Don Ernesto intentó decir algo, levantarse, buscar algún resto de dignidad, pero el golpe llegó antes que la palabra. Un puñetazo directo a la mandíbula que lo hizo caer de espaldas. Cayó con fuerza, la cabeza golpeando contra el suelo de cemento frío. El sabor metálico de la sangre llegó antes que el dolor, y, cuando intentó girar el rostro, sintió la bota pesada acertándole las costillas. Era como si cada patada dijera, «Te lo mereces». Mientras lo golpeaban, escuchó a uno de ellos susurrar al oído, con veneno en la voz, «Nadie podrá salvarte aquí, viejo inútil». Y de hecho nadie parecía venir. El campo afuera permanecía en silencio. Solo el ruido del saqueo dentro de la casa y la risa sucia de aquellos hombres llenaban el aire. Hasta que algo cambió. El aire se volvió más denso, como si el tiempo hubiera contenido el aliento. El bandido que revolvía el estante se detuvo. El que revisaba el cajón giró el rostro lentamente. Y entonces todos lo oyeron. Un sonido, lejano, pesado, rítmico, casco contra tierra mojada. Uno de los invasores se levantó de un salto y corrió hasta la puerta. La lluvia comenzaba a caer, fina, persistente. Desde lo alto de la colina, en medio de la niebla, algo se movía, algo grande, negro, marcado por el tiempo. Un mugido, fuerte, cargado de furia, un rugido que no venía solo de la garganta, venía del pasado, del abandono, del dolor. Un grito de alma. En lo alto de la colina, Apolo, cubierto de barro,
con cicatrices abiertas en el lomo, uno de los cuernos parcialmente roto. Respiraba agitado, como si cada bocanada de aire fuera un desafío al mundo. Los ojos ardían. Había vida allí, pero una vida que había conocido la traición. Era el mismo toro que don Ernesto había atado para morir, pero ahora estaba allí, de pie, solo, sin cadena, sin montura, solo con el peso de la justicia en los ojos. Los tres hombres se congelaron. El más joven intentó reír, pero la voz le falló. El segundo sacó un cuchillo de la cintura. El tercero comenzó a retroceder, tropezando con la silla caída de la cocina. Apolo bajó la colina como un trueno. Cada paso hacía temblar la tierra. Las patas golpeaban con furia, como si el propio suelo estuviera cobrando deudas antiguas. El primero en ser alcanzado fue el del cuchillo. Un golpe directo al pecho. El cuerpo voló. Hacia atrás, chocó contra la pared de la casa y cayó sin sonido. El segundo intentó correr, pero resbaló en el barro. Los cascos de Apolo acertaron sus piernas con fuerza. Los gritos se perdieron en el bosque. El tercero fue más rápido. Huyó despavorido, gritando como niño. Corrió sin mirar atrás y tal vez siga corriendo hasta hoy. En medio de todo eso, don Ernesto aún estaba caído, entre sangre y barro. Intentó abrir los ojos. Vio formas borrosas. Una silueta, grande, oscura, respirando cerca. Apolo se detuvo frente a él. Los dos se quedaron en silencio. El viejo sangrando, el toro jadeando. La lluvia caía fina, casi poética. Ningún sonido, solo el reencuentro. Apolo dio un paso adelante, luego otro. Bajó la cabeza lentamente y se acercó al rostro del viejo. Los ojos estaban diferentes. Todavía había fuego en ellos, pero también había algo más, memoria. Y don Ernesto, por primera vez en mucho tiempo, lloró. ¿Sentiste el corazón apretado cuando Apolo apareció en aquella colina? Entonces haz clic en el botón de me gusta ahora, porque cada me gusta muestra que historias como esta aún tocan almas, y que el mundo todavía tiene espacio para quienes creen en la fuerza del amor y la lealtad. Apolo se acercó lentamente, como si reconociera la fragilidad de aquel que estaba caído frente a él. Los ojos aún ardían, pero el cuerpo ya no temblaba de rabia, sino de algo más difícil de entender, una especie de misericordia ancestral que solo los animales verdaderamente puros parecen conocer. El toro bajó la cabeza hasta que su hocico tocó suavemente la mejilla ensangrentada del viejo. Don Ernesto apenas podía creer lo que veía. El mundo aún giraba, pero por un instante todo pareció detenerse. El sonido de la lluvia se convirtió en una banda sonora. El olor a barro, sangre y hojas mojadas se mezclaba con el olor familiar de la piel de Apolo, ese olor que durante años estuvo en el porche, en el pasto, en la vida. Y ahora estaba allí, otra vez, como una oportunidad, tal vez la última. Sin fuerzas para levantar el torso, solo llevó una de sus manos al lado de la cabeza del animal. La piel áspera del hocico encontró la piel arrugada de la mano. La caricia fue breve, pero cargada de todo: dolor, arrepentimiento, asombro. El viejo cerró los ojos y con la voz quebrada murmuró: «Perdóname, no supe lo que hice». No hubo respuesta, ni la necesitaba. El silencio decía más que 1000 palabras. Apolo permaneció allí, a su lado, respirando profundo, protegiendo el espacio como un guardia silencioso. Era como si dijera: «Me ataste para morir, pero volví para no dejarte morir solo». Pasaron minutos, o tal vez segundos. El tiempo allí había perdido su importancia. Todo lo que importaba era ese momento. Hombre y animal, carne y espíritu, pasado y presente, reencontrándose. Lo que se había roto comenzaba, aunque con dolor, a coserse. Poco a poco, el sonido del mundo regresaba. Las gotas de lluvia golpeando las tejas rotas, el crujir de las ramas con el viento. Un gallo a lo lejos que tal vez ni siquiera sabía lo que acababa de pasar, pero allí, en ese suelo de barro y sangre, algo se salvó, algo precioso, algo que no se explica, solo se siente. Don Ernesto logró sentarse con esfuerzo, la camisa rasgada, las rodillas cubiertas de barro, el rostro marcado por la culpa y los años. A su lado, Apolo se acostó, así de simple, como diciendo: «Tranquilo, estoy aquí». Ninguna criatura humana se habría quedado, pero Apolo se quedó, y el viejo no
Imaginaba que su historia estaba lejos de terminar. Lo que don Ernesto jamás podría haber imaginado, tendido en ese suelo de barro y vergüenza, era que Apolo no sobrevivió solo. Aquella mañana en que el toro fue atado para morir, parecía haber sellado un final silencioso. Pero al tercer día, cuando el sol ya quemaba las hojas secas del bosque, un hombre extraño cruzó aquel sendero olvidado. Era cazador de oficio, de esos que llevan más maleza en el cuerpo que carne, que hablan con los animales sin esperar respuesta. Se llamaba Julián, no era de los que se asustan fácilmente, pero al encontrar aquella masa oscura, ascosta, junto a un árbol, con la cuerda cortando la piel del cuello, los ojos hundidos y amarillentos, se detuvo como si hubiera topado con un misterio antiguo. Apolo apenas podía levantar la cabeza. No intentó huir, ni resoplar. Solo miró. Una mirada que no pedía auxilio, pedía justicia. Julián no dudó. Con un cuchillo afilado, cortó la cuerda. El cuerpo del cinturón animal cayó de lado, exhausto. Pero el cazador, en lugar de irse, se quedó. Improvisó un refugio con hojas, cavó un agujero para hacer un bebedero y pasó allí esa noche. Con el tiempo, el bosque le había enseñado a reconocer cuando un animal quería vivir, y Apolo quería. Los primeros días el toro ni comía, solo respiraba. Débil, gemía bajo, como si cada bocanada de aire doliera. Julián trajo miel, agua tibia, algunas hierbas, mezcló todo y lo vertió en la boca del animal. No era veterinario, pero era hombre de alma limpia, y eso ya bastaba. Los días se convirtieron en semanas. Apolo comenzó a levantarse, primero con esfuerzo, luego con firmeza. Cada mañana daba más pasos, y cada noche se acostaba más cerca de la fogata improvisada. No había palabras entre ellos, pero había presencia, y la presencia, a veces, es todo lo que alguien necesita para no morir. Julián lo encontraba extraño. Nunca había visto un toro así. La mayoría son bravíos, ciegos de fuerza, pero Apolo tenía algo a los ojos. Una tristeza hermosa, profunda, casi humana. El tipo de mirada que no se ve en cualquier parte. Y allí, en ese pedazo de bosque donde nadie pasaba, nació algo que ni el cazador entendió del todo: confianza. Una noche, mientras limpiaba una herida antigua en el lomo del animal, Julián habló como quien piensa en voz alta. Tú eres diferente, ¿verdad? Estás perdido, pero sabes exactamente a dónde quieres volver. Y era verdad. Por más que el cuerpo se fortaleciera cada día, había un vacío en Apolo que no se llenaba. A veces se detenía en lo alto del sendero, miraba hacia el sur y se quedaba allí por horas. Olfateaba el viento, cerraba los ojos, como si escuchara algo que nadie más oía, un sonido que venía de lejos, un llamado, un eco del pasado. El cazador lo notó. Sabía que el animal no se quedaría para siempre, por más que hubiera sido alimentado, cuidado, salvado. No pertenecía a ese bosque. Y un día, al amanecer, Apolo ya no estaba. Solo quedaron las marcas de sus cascos en el barro, la fogata apagada y el silencio de quien sabía que había cumplido su misión. El camino fue largo, días y noches cruzando senderos, campos y caminos. El cuerpo aún llevaba cicatrices, pero el corazón tenía un solo destino, porque Apolo no olvidaba. Ni el olor del porche, ni el sonido de la campana del corral, ni la voz de la mujer que alguna vez le cantaba bajito mientras ponía maíz en el comedero. Sí, lo habían dejado para morir. Sí, había sentido dolor. Sí, sabía que era el abandono. Pero algo más fuerte lo llamaba, un lazo inexplicable, algo más antiguo que el miedo, más profundo que el rencor. Y entonces, en esa mañana de cielo cerrado, cuando don Ernesto yacía en el suelo de su propia sala, con la vida escapándose por las rendijas, Apolo llegó, no por obligación, ni por instinto, sino porque, sin entenderlo, aún amaba esa tierra, amaba el olor de las tardes, amaba las ramas del mango, amaba el viento que venía de la colina, amaba incluso al hombre que lo ató, porque su amor no estaba condicionado a lo que recibió, sino a lo que recordaba, y por eso volvió con el cuerpo marcado, con el cuerno roto, con la memoria viva, volvió porque sabía que nadie más vendría, volvió porque ese viejo, a pesar de todo, era parte de lo que él fue, y lo que el dolor no destruye, la lealtad lo mantiene en pie.
Y allí, entre truenos, relámpagos, barro y sangre, la vida reescribió un destino que ya parecía sellado. Escribe en los comentarios una palabra que defina a Apolo. Para ti, ¿qué fue él? ¿Un héroe? ¿Un ángel? ¿Un amigo fiel? Y si ya has vivido algo parecido, con un animal que te marcó para siempre, comparte tu historia aquí. Hay mucha gente leyendo que necesita volver a creer en la bondad, en la lealtad y en el amor que solo los animales saben dar. La sirena del vehículo médico rompió el silencio del camino de tierra. 2 paramédicos bajaron apresurados, mientras Apolo permanecía inmóvil junto a don Ernesto como un centinela. Ninguno se atrevió a apartar al toro, como si supieran por instinto que ese animal no era solo un bicho, era historia, era alma. Don Ernesto fue llevado con cuidado, la cabeza vendada, la mirada perdida, el cuerpo exhausto, pero las manos aferradas con fuerza a la tela de la camisa, como si intentara llevar consigo un poco de ese suelo. Antes de que la ambulancia arrancara, susurró algo tan bajo que casi nadie lo oyó. «Cuídame el toro». En la hacienda, Apolo no se movió del lugar, 3 días enteros sin avanzar más allá del corral. No comió el maíz que dejaron, no entró al establo limpio, solo se quedó allí, mirando el portón del camino, como si contara los minutos con los ojos. La mañana del 4.º día trajo algo diferente. Pasos apresurados, un bastón arrastrando el polvo y una voz trémula gritando: «¡Apolo!». El toro levantó las orejas, reconoció el sonido antes de verlo, y cuando don Ernesto cruzó el portón, aún frágil, pero con el corazón en fiesta, el animal avanzó trotando, dio un pequeño círculo, bajó la cabeza y golpeó los cascos en el suelo como hacía cuando era solo un ternero travieso. El viejo cayó de rodillas, pero ahora de alegría. Abrazó el cuello fuerte con ambos brazos y lloró como un niño que encuentra el único juguete salvado tras un incendio. Desde ese día, los dos se volvieron inseparables. Don Ernesto volvió a sonreír con los dientes torcidos y a tararear canciones antiguas mientras barría el patio. Apolo, por su parte, seguía cada paso del viejo como una sombra, fiel. Los vecinos decían que la tierra volvió a florecer, que el huerto parecía más verde, que los pájaros cantaban más alto en el porche. Pero quienes vivían allí sabían la verdad. La felicidad había regresado. Así de simple. En cada rincón del campo hay un animal con alma de guerrero. En cada silencio, una amistad que nadie entiende, pero que todo corazón siente. Si crees que el mundo necesita conocer más historias como la de Apolo, entonces, suscríbete a Héroes de la Granja. Aquí, cada mugido lleva un milagro. Activa la campana. La próxima historia ya está siendo escrita.